¿Qué tal amigos? Nuevamente en un episodio del Ramonense que traemos con nuevos datos históricos, aprovechando también la coyuntura de recientes eventos y demás cosas que han ocurrido. Bueno, nuestro agradecimiento a don Carlos Gamboa por permitirnos hacer este tipo de programas para todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema particular sobre otro extranjero que vino a San Ramón y tuvo una gran incidencia en partes del desarrollo, en especial el artístico, creo yo, ¿verdad? En De San todo Ramón, sentido, en todo sentido. vamos a analizarlo porque estamos hablando de don Francisco Mirambel Llavina, conocido en los anales de la historia ramonense como Don Paco, Don Paco Mirambel. Don Paco Mirambel. Don Paco Mirambel es una persona, un personaje que llegó acá, es un catalán, aparece por San Ramón cerca de 1900, en una historia curiosa que la vamos a contar, Jorge. Lo que nos interesa hoy es, dentro de esta serie de reseñas, más que biografías, son reseñas de personajes ramonenses, para que ustedes vayan conociendo a esta gente, eh, es ir amarrando personas a los hechos, ¿verdad? Porque vamos a decir, en el caso de don Paco Mirambel, ustedes han oído hablar del Teatro Minerva. Casi Bueno, todos. la imagen de don Paco está íntimamente ligada a ese teatro, porque fue uno de sus fundadores y fue el que lo sostuvo durante muchos años, y no solo ese teatro, sino luego que se quemó y que cerraron el teatro, él insistió con el teatro Licímaco Chavarría y finalmente con el Teatro de España. Así que don Paco es una persona que no solamente era conocido por su bondad, no solamente era conocido por su capacidad empresarial, sino que también don Paco era conocido por su trato amable, era una persona que realmente a San Ramón se le quería. Entonces él se dedicó mucho al comercio también, me Sí, imagino yo. exactamente. Pero empecemos de cómo llegó don Paco a San Ramón. Yo me precio de tener amistad sincera con su hijo Francisco Mirambel Solís, el doctor Mirambel. El doctor Mirambel es un personaje curioso y yo espero que hoy esté viendo este programa, lo vamos a invitar cordialmente para que vea la grabación, que este domingo esté con ustedes ahí a la par. Don Paco Mirambel hijo no nació en San Ramón, nació en San José y murió don Paco, su padre, cuando él tenía 5 años. Pero don Paco Mirambel hijo, Francisco Mirambel Solís, el doctor Mirambel, de todas las maneras que se le conoce, es tan ramonense como ustedes y nosotros. ¿Sí? Y ha hecho aportes importantísimos. El libro de los teatros de San Ramón, que resaltando el Teatro Minerva, la forma en que él cuida la tumba de su padre, que siempre pidió que lo enterraran en San Ramón, su presencia en las actividades más importantes, la entrada a los santos. El doctor Mirambel es un defensor de la cultura ramonense, es un admirador de este pueblo, al que quiere, y eso lo heredó de su papá. Por eso hoy vamos a reseñar a don Paco como una de esas figuras que tuvimos la suerte, como dijimos en el programa anterior, que fue como un meteorito, ¿verdad? Que nos cayó por acá. Solo para el registro, don Paco muere en San José, ¿verdad? Pero a él lo entierran aquí. Correcto. Bueno, no vamos a adelantar la Sí, historia sí, porque pero esa es la parte me bonita. asaltó ese detalle. Sí, claro, Bueno, por si acaso, y si me lo preguntas, aquí está la fecha de la muerte de don Paco. en el 37, Murió el 25 de no, abril de 42, 1942. 42. En el 37 nace su hijo, ¿Correcto? ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega don Paco a San Ramón? Bueno, vamos a usar las palabras de don Paco, de Paco hijo. Me contaba el doctor Mirambel, Jorge, que don Paco Mirambel viene a Costa Rica, se instala en San José, empieza a hacer su vida. De pronto descubre que hay una gente Mirambel en Atenas, que todavía están ahí, Pero que no tienen que no relación son, con él. no hay ninguna afinidad familiar, no hay ninguna relación familiar. Entonces se viene a conocerlos a Atenas, y estando en Atenas, llega a sus manos un recorte de un periódico en el cual hay una dama ramonense.
que se llama Carolina Rodríguez Monge. Y él ve ese recorte y dice, con esta me quiero casar. Así, así. Así. El periódico, el recorte o la página o el periódico que él consigue es un periódico ramonense de la época, y él coge el recorte y se viene a buscarla a San Ramón. Viene a San Ramón, pregunta por ella, la encuentra y se casa con ella. No fue de un día para otro, por supuesto, pero vino y la conquistó. Qué hombre más fijo en sus ideas, ¿verdad? Así es. Es una historia muy linda. Don Paco, desde que llega a San Ramón, se convierte en una persona con un fuerte liderazgo en la comunidad. Sus actividades empresariales fueron variadas. Él tenía una hacienda, una finca en el distrito de Santiago. Llegó a tener una candelera, una fábrica de candelas. No sabía Sí, yo eso. de todo tipo de negocios. Dicen que don Paco era como el rey Midas, ¿verdad? Lo que tocaba lo hacía oro. Exactamente. En la mitología griega, el rey Midas era una figura que, por un castigo divino, ¿verdad?, de los dioses, el rey Midas cada vez que tocaba algo lo convertía en oro, porque él era un hombre ambicioso y avaro. Entonces, para castigarlo, alguno de los dioses le dio esa maldición. Entonces, lo que él tocaba se convertía en oro. Así que si iba a comer y tocaba la comida, se convertía en oro, ¿verdad? Fue un castigo en realidad muy triste finalmente. Bueno, en este caso la figura de tocar y hacer en oro la estamos usando en forma En un buen sentido. simbólica, ¿verdad? En el sentido bueno, que estamos hablando que don Paco era una persona con una capacidad innata de hacer buenos negocios. Y eso se explica. Él era una persona bondadosa con sus trabajadores, era una persona colaboradora en grado extremo con la comunidad. Es decir, él se desprendía de los bienes materiales con la misma facilidad que le llegaban. Ayudaba a mucha gente, supongo, también. Así es. Entonces, ese fue el don Paco que se conoció en San Ramón. Don Paco Mirambel era un catalán que llega a San Ramón. Sus padres, bueno, por aquí me encontré la partida del matrimonio que hablábamos, en el libro de matrimonios de la parroquia de San Ramón. Dice que el 14 de junio de 1900, Francisco Mirambel, soltero, comerciante, natural de España, feligres de Atenas, ¿verdad?, de 25 años, hijo de Antonio Mirambel y Paula Llavina, naturales de España, con Carolina Rodríguez, de 29 años, hija de Luis Rodríguez y Margarita Monge. Testigos fueron Guillermo Acosta y Talía Araya, otros dos personajes ramoneses. Vea qué interesante, Jorge. ¿Quién era Carolina Rodríguez? Bueno, ahora en el caserío del Burial, en Piedad del Sur, hay una escuela que se llama Carolina Rodríguez de Mirambel. Ella fue una maestra insigne que ya en aquel periódico 1902, 1892, que vos y yo tenemos por ahí, La Unión, en la primera página aparece un poema de Carolina Rodríguez. De ese seguro fue el que vio. No, él vio una foto. Ah, un medallón fue lo que vio. Sí, una foto, era una foto en un periódico. Entonces, viéndola, dijo, esta tiene que ser mi esposa. Bueno, doña Carolina era una poetisa, era una persona con inquietudes artísticas, era una persona apreciada en San Ramón, era una niña de un hogar querido. Y educación. Y estaba ligada a la educación en San Ramón, que eso era cosa grande, ¿verdad? Eso ha sido parte de nuestro destino. Su padre, don Luis Rodríguez, era hermano de don Lico, el gran escultor imaginero. Tenía la vena artística. Sí, claro, esa afinidad. Recordemos que, eso sí, para aclarar, que don Seferino Rodríguez Chavarría, padre de don Lico Rodríguez Cruz, tuvo 3 uniones matrimoniales. Entonces hay 3 camadas de hijos de don Seferino San Ramón. Están los Rodríguez Cruz, que era Lico. Está la segunda camada, que son los Rodríguez Monge. Y la tercera, que son los Rodríguez Aguilar. ¿Verdad? Don Luis era de los Rodríguez, ¿qué? No, Luis era Rodríguez Aguilar, perdón. Era Rodríguez Alvarado.
era Alvarado, Rodríguez Alvarado. Perdón. Y voy a decir por qué, porque su hermano José Alvarado, José R., que era el papá de don Gerardo Alvarado, don famoso don Gerardo, se cambió el nombre y él se llamaba José Rodríguez Alvarado. Y por algún disgusto familiar siguió llamándose José R. Alvarado. Se quitó el Rodríguez. Por eso recuerdo que el nombre de don Luis era ese. Don Luis es una persona que tiene un campito, un espacio importante en la historia lamonense, porque fue nuestro primer diputado al Congreso Nacional. Fue diputado suplente entre 1882 y 1884. Estamos hablando de lo que hablamos de la semana anterior, que muere don Tomás Guardia y convocan de una vez a una constituyente, don Próspero Fernández, nombra al Congreso, y en ese Congreso está don Luis Rodríguez como primer diputado lamonense. El segundo diputado va a ser su sobrino, Rafael Rodríguez Salas, que 14 años después arranca con una seguidilla de 4 diputaciones consecutivas, ¿verdad? En el 94, 1894, que es a don Rafael Rodríguez, hasta que termina en el 14. Ok. Bueno, ese es don Luis Rodríguez. La madre, doña Carolina, doña Margarita Monge, tiene una historia interesante también, son detallillos bonitos. Esa es la madre de Carolina. De Carolina. A mí me gusta sacar esos detallillos porque despiertan pasiones. No, eso no es conocido por la mayor parte de la gente. Doña Margarita Monge, vamos a ver, los ramonenses eran mineros por antonomasia, ¿verdad? Y por ahí me cuenta Olga Ramona Chavarría, nuestra amiga, que su abuelo tenía, don Ramón tenía un molinete en el patio. Molinete era aquella piedra con una forma circular, que ahí molían el oro para extraerlo. O sea, molían el material para extraer el oro. Y dice que él tenía un molinete que tenía mucha fama, bueno, bien hecho, en el patio. Y dice que de pronto ellos se levantaban en la mañana, en la madrugada, y volvían, y había algunos indios guatosos usando el molinete. Viajaban a Venían desde aquí a San Ramón y seguramente comerciaban el oro, ¿verdad? Entonces había una relación muy importante entre los guatusos y algunos mineros ramonenses y sus familias. ¿Qué cosa? Interesante. Bueno, tan era así que les voy a dar este dato. Ustedes saben que en Guatuso, los indios guatusos, que son los mismos que Ramón Rodríguez y Procopio Gamboa se encontraron en estado salvaje, y que Diego todavía salió en 1856, que te metieron unos flechazos a Diego Gamboa y volvió con las flechas en el cuerpo. Esos son los mismos indios guatusos. Ellos viven, la organización social de ellos son en 3 palenques, ¿verdad? En Guatuso. Y uno de ellos, el más renombrado, que estoy seguro que es el que más reconoce a la gente, es el Palenque Margarita. No me diga que su nombre es por doña Margarita Monge. Exactamente, doña Margarita Monge es la persona que ellos homenajearon poniéndole ese nombre al Palenque. Qué cosas. Bueno, y para hacerle una reseña, sí, que nos ubiquemos, ¿quién era doña Carolina Rodríguez Monge, casada con don Paco Vigambel? Don Luis Rodríguez fue padre de una persona que todos conocemos en San Ramón, don José Orozco Sandoval, conocido panadero y repostero de San Ramón, fundador de la panadería La Duquesa, amigo nuestro, que están cumpliendo 100 años, la fundó don José. Don José era hijo en esas andanzas que tuvo don Luis Rodríguez. Don Luis. Y entonces, y además otra hija de don Luis Rodríguez era casada con uno de los Palma, de San Ramón. O sea, son los abuelitos del doctor Haroldo Mora, el doctor Frank Mora, todos ellos son nietos de otra de estas Rodríguez Monge. Entonces, una familia muy conocida, muy entroncada con los Palma, que además eran primos de Lizima con Chavarría, como todo, ¿verdad? Bueno, todo ese extenso parloteo, ¿verdad? Como para dejar pensando de cosas que pasan. Está bonito, está bonito. Son datos que no salen a la luz. No salen, pues como te decía la vez pasada, es como ir por el camino juntando piedras y colocándolas a la orilla para que hagan fila. Ahí están, pero cuesta. La historia ramonense, como lo decía, lo había dicho, muy rica, muy amplia. Y entonces, pero está desarmada en muchas partes. Ahora, regresando a don Paco únicamente sabemos los nombres de los padres y que vivían en España. Bueno, hay muchos datos que podemos agregar ahora, digamos, al pie, para que la gente los vaya conociendo.
pero sobre todo porque su hijo ha hecho una labor extraordinaria reconstruyendo esos antecedentes de don Paco en España, conoce toda su familia allá, una relación de muchos años, él se fue a estudiar a España también, Estás hablando del doctor del doctor, Mirabel ¿verdad? Entonces Solís. él es el que nos ha ido aportando muchos datos. Ahora una aclaración. El doctor Mirabel Solís es hijo de una segunda nupcia, ¿verdad? Sí, Oh, ok. ok, a eso vamos. Bueno, vamos a ver, ¿cuál fue la trayectoria de don Paco en San Ramón? A don Paco se le recuerda, sobre todo, las generaciones actuales, ¿verdad? Sobre todo porque don Paco es el gran gestor de una de las obras mayúsculas de la cultura ramonense, El teatro, ¿no? que fue la fundación del Teatro Minerva en mayo de 1914, mayo de 1914. 1914. El Teatro Minerva es una gesta. Simplemente don Paco contaba que su esposa le dijo, ¿cómo que San Ramón no tiene un teatro? Por eso decíamos, Carolina, la vena artística sí, salió ahí. Carolina le reclama, es educadora. ¿Verdad? Y le dijo, ¿cómo es que en San Ramón no tenemos un teatro? Y don Paco le dijo, pues hagámoslo. Teniendo casi, según lo que habíamos encontrado, una cultura teatral de casi 30 años para Ah, cuando sí, claro, hicieron. pero no había un teatro. Bueno, no había teatros. Exactamente. Entonces doña Carolina le sugiere a eso como un reclamo, ¿cómo es que no tenemos un teatro? Y don Paco, complaciente, le dice, hagámoslo. Don Paco se busca dos socios, que son el doctor Mariano Figueres Forges, padre También de don catalán. Pepe Figueres, catalán también, y se busca un ramonense que se llama Julio Hernández Ugalde. Don Julio Hernández Ugalde, para esos tiempos era presidente municipal, era un gran cafetalero en San Ramón, tenía su casa en la esquina sureste de la Plaza Rafael Rodríguez, donde ahora hay un negocio que vende instrumentos musicales, esa era la casa de don Julio. Al frente, la esquina también era de él, era donde hizo la casa para su único hijo varón, que se llamó Orontes. Diagonal está lo que nosotros conocemos como la esquina de Tilo Acosta, ese era el comisariato de don Julio Hernández. Ok, solo para entenderme yo, lo que yo en mi generación conocí como la casa de don Manuel Retana de doña Genoveva, era la casa de don Julio, originalmente. Él la construyó. Ahí vivió hasta que en los 30, la crisis mundial, la gran depresión de los 30, lo obligó a vender el café se vino abajo, don Julio entró en una situación complicada, vendió sus cosas y se fue para vivir a Punta Arenas. Le vendió a don Manuel Retana esa esquina con su casona, aquella es una casona vieja. Muy linda era. Sí, podemos enseñar la foto también aquí abajo. Al frente vivía su hijo Orontes, que después se fue detrás del papá para Punta Arenas, y entonces le vendió la casa a Toño Acosta, que en la actualidad está ahí en manos de su hijo. Y al frente, que era el comisariato, pues se lo dejó también para que viviera de eso, lo vendió y se lo vendió a Tilo Acosta, a un Autilio, hermano de Toño, ¿verdad? La cuarta esquina ahí, que era la esquina de la plaza, también era don Julio. Donde está actualmente la cancha de básquet. Las canchas de básquet. Don Julio se la donó a la municipalidad a petición de Rafael Rodríguez, que fue el presidente que lo sucedió en la municipalidad, amigos, claro, muy amigos, y porque Rafael fue el gestor de tener esa plaza. Por eso lleva el nombre de la plaza. Con justa razón se le puso años después de que murió don Rafael. Bueno, todo eso son datos porque es importante que la gente conozca esto para que nosotros tenemos que defender nuestro patrimonio, tenemos que entender por qué, porque costó y porque se le puso los nombres y se le dio el origen de acuerdo a las necesidades y a los sentimientos de la comunidad en el momento, ¿verdad? Entonces todo eso es muy valioso. Bueno, ese era el tercer socio de don Paco en el teatro. Se establece un teatro sorprendente para la época, ¿no? Bueno, tenía 800 localidades. Esas 800 localidades, Jorge. Ah, bueno, sí. Tenía 800 localidades. Tenía 200 bombillos. El teatro. El teatro. 200 bombillos. ¿No? Tuvieron que traer una planta eléctrica que pienso que en San Ramón no había ninguna. O sea, aquí en aquel tiempo estaba Mr. Hopkins y Nicolás Orley con la planta hidroeléctrica que se había hecho en 1909, pero que era nada más para bombillitos en las casas. No era que usted conectaba ahí la licuadora, que porque no había. Era elemental. Y para el teatro menos no iba a haber suficiente apoyo eléctrico. Entonces trajeron una planta, tuvieron que hacer un cuarto de máquinas en el norte del Teatro Mirambel, del Teatro Minerva, que estaba ubicado frente a la esquina
noreste de la Plaza Rafael Rodríguez, ahorita donde está el gimnasio. Ahí hay una placa que señala donde está el teatro. Sí, donde está el Teatro Mirabel. hoy día hay una placa ahí. Ahí se inaugura un teatro que es majestuoso para la época, construido a semejanza de otra edificación que se estaba haciendo en San José, que era el Teatro Catalán, el Centro Catalán. El Centro Catalán, de hecho, son muy parecidos. Son muy parecidos. El arquitecto parece que fue el mismo, ¿verdad? Yo entiendo que inclusive para la construcción trajeron gente, carpinteros de afuera, de San José o no sé de dónde. Vinieron los carpinteros, muchos de los que estuvieron en la construcción del Teatro Nacional, italianos sobre todo, y algunos se quedaron en San Ramón. A vivir aquí. Sí, se quedaron ahí en San Ramón. Otro detalle que esto se maneja más en la tradición oral de mi familia, diagonal a esa esquina donde estuvo el Minerva, hace muchísimos años, todavía yo la conocí, que hicieron unas casonas viejas, antiguas, que tenían teja. En la tradición se dice que esas casonas habían construido no Paco, de hecho. Es posible. Mm, Es muy posible, es muy posible. Bueno, el Teatro Minerva es una, como lo decíamos antes, una de las grandes gestas. Su gestor principal fue don Paco, con dos grandes socios que le ayudaron mucho, como fueron don Julio Hernández y don Mariano Figueres. Al final el teatro sufrió un percance con el 17, un incendio. Pero no sé como todo. No, se quemó el telón, era parte. Por ahí estuve ayer preparándome para este programa, revisando el expediente judicial de donde la informan ahí al juzgado del crimen, el juzgado penal de la época, que hubo un incendio que parece que fue un accidente, que alguien dejó una chinga de cigarro y que el incendio afectó el telón, que era una obra de arte. Dice que era una obra de arte, el telón era pintado pintado. por el pintor Lidio Bonilla, un pintor famoso. Interesante, que habrá sido el tema, ¿sabes? El Palacio Municipal de San Ramón. Eso era. Y la iglesia. Ah, Ahí estaban. qué belleza. Bueno, pasamos ya a la página del Teatro Minerva, luego don Paco Mirambel, cuando ya es que el Teatro Minerva se convierte en una obra casi imposible de sostener, duran 5 años, traen una compañía de opereta que fue la que le inauguró, ahí vienen artistas extranjeros. La compañía Ughetti. La compañía Ughetti, los cubanos que vienen a inaugurarlo. Y el Teatro Minerva levanta el nivel cultural, obras importantísimas, pero es una empresa económicamente poco viable. Imagínate lo que es en ese pobladito de San Ramón del principio del siglo XX, pensar en un teatro de esa magnitud. ¿Quién sabe cómo habrá sido la relación entre los socios, si habrá habido algún tipo de desaveniencia en algún punto también? Pero no hay nada registrado de desaveniencia. Yo creo que se fueron quedando en el camino, ¿verdad? Ya por la misma razón. ¿Qué es lo que pasa? Que el Teatro Minerva además canaliza una actividad que ya se llevaba a cabo antes de 1914, que era el cinematógrafo en San Ramón. Ah, ellos traen un cinematógrafo. Pero ya había en San Ramón. Aquí venía un señor, así como anda don Carlos Gamboa. Ambulante. Con todo el equipo entre el carro. Y viene a mi casa y hacemos este programa. Así andaba un señor con el cinematógrafo y venía todos los miércoles a San Ramón a dar películas. Era una chochera, ¿verdad? Una locura, ¿verdad? Claro, por supuesto que eran películas del cine mudo. Así el Teatro Minerva se va convirtiendo en esa alternativa también de ofrecer películas. Se dice que Rubén Guerrero, que era yerno de don Julio Hernández, era el encargado de ir a caballo a traer las películas a Río Grande de Atenas, ahí se las mandaban en el tren de San José. Y todo era toda una aventura, ¿verdad? Bueno, la cosa es que el teatro tiene ese percance, ya yo siento que ya flaqueaba económicamente, finalmente cierra, la propiedad queda en manos de don Paco Mirambel, luego a iniciativa de doña Carolina se la donan a la Junta de Educación de San Ramón, cumple un gran papel después del terremoto porque ahí se aloja la escuela de varones. Don Paco no se le acaba el gusanillo, se hace un poquito más a la izquierda y a 50 metros de ahí construye el Teatro España, el Teatro de Lizima con Chavarría, que dura algunos años y luego se baja 100 metros más y frente al actual Teatro Chazul, frente a donde estuvo el Teatro Chazul, la actual ferretería, ahí construye el Teatro España. El Teatro España, ¿verdad? Por ahí va la historia de don Paco en la parte teatral. Es un iniciador del teatro en San Ramón, un promotor cultural de renombre. O sea, solo por mencionarlo, ese teatro le hicimos con Chavarría, el segundo, ese estaba adherido a esas casas que yo menciono que en la tradición oral de mi familia fueron obra de don Paco, ¿verdad?
todo ese solar de manzana, diagonal, donde está la placa de zona. Yo creo que eso debería No me haber sido extraña falta. y te voy a decir por qué. En 1927 en San Ramón hay algo que los viejos sí recuerdan, conocido como las fiestas de Don Paco. Bueno, Don Paco organiza una fiesta cívica en San Ramón, con tablados, y construye los tablados. Y hace unas fiestas que fueron célebres por muchos años. Se habló de las fiestas de Don Paco. oiga usted, como si hubieran sido fiestas cívicas Sí, o patronales. exactamente. Don Paco hace ahí en la Plaza Rafael Rodríguez las famosas fiestas de Don Paco, que fueron una sensación y durante años la gente quedó con el sabor, ¿verdad? Y luego con la madera la dona para hacer casitas. ¿verdad? Bueno, eso me vendría a explicar por qué hay un artículo años posteriores que le ofrecen a Don Paco comprar una de esas casas esquineras del lado de la plaza. La gente de lo que ya existían, pues eso debe haber sido como en el 36, una cosa así. Tengo que chequear el dato y ya se los paso. El club, o sea, el Centro de Cultura Social en algún instante consideró la posibilidad de comprar una de esas casonas viejas para utilizarla como, Bueno, esto lo voy a como decir centro. ¿Ah? temerariamente, pero no me extrañaría que esas fueron las casas que él construyó con la madera de los tablados. Porque sí, eso es lo que yo sé que ese fue el destino de la madera. Bueno, como te decía ahora, Don Paco fue un empresario insigne en San Ramón, impactó la cultura con gran fuerza, actividades empresariales, lo que él ponía, tuvo una tenería también en Santiago, ¿verdad? En lo que él se metía, una curtiembre, todo Paco se convertía en un empresario exitoso. Empezando los 30, doña Carolina se trasladó a San José y don Paco se fue con ella, tratando de rescatar esa relación, mantenerla. No fue posible. Doña Carolina realmente tenía otros problemas, ¿verdad? Y don Paco Mirambel se va para San José. Por aquí tenemos un periódico de 1933, me parece, Juventud, en donde publica una caricatura de don Paco, cual revela que todavía andaba por aquí, ¿verdad? En el año 33. Después de eso se traslada a San José y las propiedades de San Ramón las pone en otras manos. Y se va para San José y con esa característica que hablaba yo antes, rehace su patrimonio. Casas en la Pitaya, casas de alquiler en los barrios del sur. Y don Paco se convierte otra vez en un personaje con sus recursos, ¿verdad? No logra rescatar su relación con doña Carolina. Doña Carolina está enfermita. Y finalmente don Paco contrae matrimonio con una señora que se llama María Esther Solís. Que es la mamá del doctor. Exactamente. Doña María Esther Solís se casa con don Paco y don Paco muere de una forma curiosa. Una forma curiosa que es, hace unos días yo hablaba con el doctor, le digo, doctor, ¿cómo murió don Paco? Él me dice, tuvo un accidente bajándose de un bus o una cazadora, no sé. Parece que no frenó, algo pasó y tuvo ese final, se golpeó. Y en su enfermedad, don Paco Mirambel pide en repetidas ocasiones que él va a morir y que lo sepulten en San Ramón. Él pide que lo traigan acá. ¿Por qué? Entre otras cosas, hacia 1922, y si hay que corregir la fecha, ahí lo anotamos abajo, viene a visitarlo una sobrina de Cataluña, y vean la foto, una mujer bellísima, linda, era una joven hermosa, se llamaba Joaquina Granel Mirambel. Viene de Cataluña a visitar a su tío, Paco Mirambel, a quien extraña por allá, y resulta que estando en San Ramón, llega la muchacha, se enferma, una semana después de haber llegado y se muere. Ah, qué pecado. Esa muchacha, y el que tenga gusto de ir al cementerio en la calle Las Palmeras, ahí está la tumba de Francisco Mirambel Llavina y de Joaquina Granel Mirambel. Están sepultados juntos. Eso fue un acontecimiento que marcó a don Paco toda su vida. El dolor de la pérdida de su sobrina fue tremendo. Por años y hasta el último de sus días lo embargó, ¿verdad? Esa fue una de las razones, pienso yo, que él solicitó que lo enterraran en San Ramón al morir.
Sí, él amaba este sitio, por lo que veo. Sí. Y ahí está la tumba que su hijo la cuida con esmero desde toda la vida. Hará unos 6, 7 años, recuerdo que le cayó una palmera, se desplomó y le cayó encima. Le cayó encima y la destrozó, la tumba vieja. Es una pérdida lamentable porque era de esas tumbas de piedra. Casi una obra de arte, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el doctor tuvo que mandar a construir una tumba nueva y hizo un reacomodo. Por cierto, encontró un medallón con el que fue enterrado su prima, ¿verdad? Oiga, eso es una Sí, pieza interesante, güey. Y encontró que la placa de mármol que tenía, por el otro lado tenía algunas cosas que también las vamos a mostrar, que la hacían sobresaliente. increíble. ¿Verdad? No me diga que tenía símbolos. Vamos a ver, no creo que fueran esos. En todo caso, don Paco Mirambel fallece en San José, como bien lo dijiste, en 1942, y su hijo Francisco lo sobrevive a los 5 añitos de edad. Hoy en día es un personaje reconocido de San Ramón. Sí, él tiene una devoción por este pueblo. Sí, y cuando él entra, nos ponemos de pie, Sí. ya sea en la Municipalidad de San Ramón, en alguna actividad cultural. Es una persona sumamente respetada. Reconocida. Es un médico de carrera, destacadísimo. Sus hijos y su esposa Marilena, que tengo el gusto de conocer, son grandes personas. Así que esa es parte de la herencia que nos dejó don Paco Mirambel. Para aquellos que se preguntaban, ¿quién es don Paco Mirambel? ¿Por qué ahí en esa placa dice que Paco Mirambel y el Teatro Minerva? Bueno, pues aquí les dejamos una pincelada de don Paco. Tal vez no podemos contar muchísimos detalles de su vida porque no estuvimos ahí, pero a grandes rasgos explicamos la trayectoria, la vida de una persona que realmente marcó a los ramonenses con su presencia, don Francisco Mirambel Llavina. Bueno, por hoy, Jorge. con eso concluiríamos el episodio de hoy, amigos. Esperamos que haya sido el mayor gusto y no dejen de vernos cada domingo a las 3 de la tarde. Igual. El Ramonense. En el Ramonense, Yo También Soy de Moncho. Y los invitamos para que no se lo pierdan la próxima semana. Vamos a tener un tema que sin duda les va a agradar. Un agradecimiento a nuestro productor y editor, don Carlos Gamboa. Como todos los domingos. Y a todos ustedes en sus casas. Feliz domingo. Igualmente.